Bienvenidos al tercer episodio de Revelaciones. Este hombre que están viendo al otro lado de la pantalla es Wilson Saonero, un empresario boliviano, entre otras cosas del sector de los medios de comunicación, que lleva 5 años, la friolera de 5 años, sufriendo un asqueroso montaje policial y judicial diseñado, entre otras cosas, pero cuyo cerebro es el exministro de gobierno Carlos Romero, que todos ustedes en Bolivia conocen bien. Llegó a Bolivia con tan solo 1.800 euros después de haber pasado varios años en Alemania y en la actualidad, tras emprender varios negocios de distinta índole, como nos va a contar a lo largo de estos minutos, es un empresario que dirige el periódico cochabambino La Voz, conocido por la mayoría de ustedes. Todo iba bien en su vida y en su trayectoria profesional hasta que el poderoso exministro de Evo Morales se cruzó en su vida. Desde entonces es víctima de chantajes y extorsiones y en la actualidad vive un auténtico calvario judicial. Lo que hoy voy a contarles, y todos ustedes van a escuchar en este nuevo episodio de Revelaciones Periodísticas, es la verdadera historia de Wilson Saonero, un empresario ejemplar, víctima del sistema corrupto que hay desde hace varios años, que implantó Evo Morales en Bolivia. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Revelaciones. ¿Qué tal? Qué gusto conocerte. El gusto es mío. Hemos contado a todos los espectadores que nos están viendo, que son muchos, que tú estuviste durante un tiempo en Alemania. La primera pregunta que me viene a la cabeza antes de explicarle a toda nuestra audiencia en qué consiste toda esta barbarie de la que estás siendo víctima es cómo un boliviano, en aquel momento joven, se va a Alemania y decide regresar a Bolivia. O sea, es decir, ¿qué es lo que te ocurre a ti en Alemania mentalmente para cambiar el chip y decidir volver a Bolivia, que es donde tú naces, para emprender ideas de negocio que se te habían ocurrido en Europa? ¿Por qué vuelves a Bolivia? Podríamos decir que volví porque tenía muchas ideas empresariales, se me aparecieron ahí. Muchos emprendimientos admiraba cómo lo hacían allá y quería traerlos a Bolivia. Tenía muchas ideas en la cabeza, sabía que me iba muy bien, estaba completamente seguro que me iba bien, porque eran negocios que no habían sido explotados, como los explotan, por ejemplo, en Europa las agencias de viajes. Los europeos trabajan para viajar, tú sabes, para darse vacaciones. O sea, ese fue el primer negocio que tú vuelves a Bolivia. ¿En torno a qué año vuelves, más o menos? El año 2003. O sea, estaba justo en el momento exacto. Vi un reportaje en un canal alemán sobre la migración. Y cuán bueno es la inmigración en todo sentido, social, económico, especialmente para los países del tercer mundo, como el cual es Bolivia. Y me di cuenta que un sector que era muy aprovechado por los demás países, Bolivia era el país que menos lo aprovechaba. Ese tipo de economía en mi país. Y no pensaba llegar a tanto. Te digo, por ejemplo, mira, el año 2003, en remesas, Bolivia solo recibía $80 millones. En 2003, julio. Para el 2007, después de que yo empecé la fiebre de los viajes a Europa, especialmente a trabajar, a mandar mano de obra de Bolivia, ¿no? O sea, que vaya a trabajar y que aprenda muchas cosas y se recen, tal vez como yo. Después de casi 4 años, las remesas aumentaron a $1.200 millones por año. Dinero limpio, dinero que estaba moviéndose en Bolivia, ¿entiendes? No te puedes ni imaginar cuando acabó esta cuestión lo feliz que me sentí. No te puedes ni imaginar, lo logré, ¿sabes?
Y entonces llegas a Bolivia, montas una agencia de viajes, decía yo antes en la introducción, con 1.800 euros, más o menos esa es la cantidad que invertiste. Y claro, gracias a la buena planificación empresarial que tuviste, conseguiste que lo que inicialmente fue una agencia de viajes se llegara a implantar. ¿Cuántas llegaste a abrir al final, en total, en toda Bolivia? En Cochabamba tenía 16 agencias de viajes. En Santa Cruz tenía, creo que 8 o 10, no estoy seguro. O sea, una auténtica locura, ¿no? ¿Y dónde crees que estuvo el éxito? O sea, precisamente porque la gente, claro, a día de hoy vivimos en una sociedad completamente globalizada que yo puedo sacar ahora mismo un billete para irme a la otra punta del mundo, ¿no? A Australia, si quiero, pero antes no existía eso, ¿no? Y esa comodidad se la estabas ofreciendo a la gente, ¿no? Pero ¿por qué tuvo tanto éxito? ¿Porque los bolivianos querían conocer países como España? ¿O por qué exactamente? ¿Por qué tuvo tanto éxito ese negocio? La clave fue la publicidad, lógicamente, ¿no? Yo cuando era muchacho trabajaba en radio, entonces sé cuán importante es la publicidad en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de emprendimiento. Eso era lo diferente, lo que acá no se veía, y estaba completamente seguro que no aprovechaban ese medio las agencias de viajes y tampoco tenían la visión, porque ni yo la tenía. Pues yo no hubiese visto un reportaje sobre Ecuador en la televisión alemana, yo tampoco no me hubiese dado cuenta. Entonces hice un reportaje, viendo ese reportaje he querido poner eso acá y me ha funcionado muy bien y lo ha hecho muy bien también a Bolivia, ¿no? Fue la radio. Empecé anunciando en una radio, en medios, podríamos decir, de corte popular, de clase media, que es la gente que más se arriesga para viajar o busca trabajo y no consigue trabajo, ¿no? Entonces, había la opción de Europa. Siempre ha habido una inmigración en Bolivia, siempre, pero muy poca, muy poca. Tú eres español, tú te has dado cuenta que después de 2003 es que empiezan a aparecer los bolivianos en España. Pero ya en 2003 en España estaba lleno de ecuatorianos, peruanos, por ejemplo, ¿no? Que fueron a trabajar, lógicamente, muchos se quedaron ahí, muchos se regresaron. Entonces Bolivia no existe. Acá nos han criado con cositas como, ¿dónde no hay un boliviano? Te dicen, ¿no? Como te hacen pensar que los bolivianos estamos hasta en Marte, por favor. Entonces, cuando en mi estancia en Alemania me di cuenta que prácticamente Bolivia no existía. O sea, disculpame la palabra, que es la verdad. Entonces, no estábamos aprovechando en nada lo que otros países como los nuestros estaban aprovechando y con más ventajas. Creo que a España le pidieron visa a los ecuatorianos en el año 2000 y justo yo estaba en esa época en Alemania y era impresionante los reportajes de la economía que movía eso, ¿no? La radio fue... La radio. Y entonces decides anunciar esas agencias de viaje en la radio, lógicamente tiene lo conoce muchísima más gente, y de ahí cómo te da a cambiar, o mejor dicho, amplificar tu red empresarial de alguna manera, ¿no? Porque de ahí pasas a comprar una radio, una televisión, y a día de hoy eres el propietario del periódico La Voz, allí en Cochabamba, que es uno de los periódicos más leídos, de los más vendidos también. ¿Cómo te da por hacer ese cambio, no? Porque las agencias de viaje te estaban dando dinero precisamente por el éxito empresarial que tuvieron. ¿Por qué decidiste de invertir en medios de comunicación para que publicitaran tus agencias a comprar los medios de comunicación? Prácticamente acaparaba todos los medios radiales y algunos televisivos en Cochabamba, todas mis agencias. Y entonces, lógicamente, como en todo país, se abre la competencia, ¿no? Y la competencia se abre un montón de agencias, un montón de emprendimientos de otras personas, ¿no? Podríamos decir copiándose, viendo que el negocio era súper bueno y súper fácil. La verdad que era súper fácil y súper bueno. Compré a los 3 meses, te cuento que cuando yo abrí mi primera agencia de viajes en agosto del 2003, a los 3 meses ya había ganado un dinero para abrir otra agencia de viajes más. Después, la verdad es que solo me dedicaba a buscar locales para abrir agencias de viajes. Y lógicamente hacer los negocios, los contratos con los hoteles, con las líneas aéreas y todo eso, ¿no? Ya era más, mi trabajo ya era más gerencial porque ya tenía un equipo de gente trabajando conmigo. Después tuve que comprar una radio para que no pongan mi competencia, podemos decir, o los que querían competirme en la misma radio. Entonces me ocurrió comprar una radio porque, bueno, pues
unos $35,000. Sinceramente, para mí entonces era lo que ganaba una semana. Y así costaba una radio. Sí, así costaba una radio. Y una vez vi una de pues me acuerdo y me lo compré. Y ya, ponía música popular y anunciaba publicidades en mis agencias, nada más. Y después aparece otra persona y me ofrece una licencia a televisión para transferirme. También pensando en anunciar en todas las agencias, compro la licencia y empiezo a armar el canal de televisión. Eso sería en 2006 más o menos. Ya para entonces tenía ya 16 agencias de éxito, solo en Cochabamba, imagínate. Y movía, contrato con la línea aérea, por ejemplo, que le compraba cada mes 400 pasajes. Madre mía. Eso fue entre 2006 y 2007, imagínate, era intenso. Solo el contrato con ellos nada más, y sin tomar en cuenta las otras líneas aéreas, ¿no? Entonces, esa fue la cuestión, ¿no? Compré el canal y justo en abril de 2007 les pidieron visa de la Unión Europea a los bolivianos. Sinceramente te digo, es que yo pensaba regresar a Europa. Lo mejor que me ha pasado en la vida es haber estado en Alemania. Sinceramente me han tratado muy bien los alemanes. He aprendido muchas cosas de ellos. O sea, prácticamente gracias a esa experiencia, a esa mi mejor experiencia, soy lo que soy. ¿No? Entonces tenía mi intención de regresar siempre a Europa. Y no podía vender el canal. Lo quería vender la radio, que a rato se vendió. Y después lo quería vender el canal de televisión y nadie me quería comprar. Y me tuve que quedar y yo me ponía a pensar nuevamente en Alemania. ¿Qué le falta a este grupo? ¿No? Tengo una radio, tengo un canal de televisión, le falta un periódico escrito, físico. Y intenté imprimir con las empresas que hay acá un periódico, no comprar. Bueno, me dieron unos costos que económicamente era para ahogarse, ¿entiendes? Nada que ver, o sea, no cubría nada. Entonces se me ocurrió ir al Grupo Canelas y yo sabía que ellos tenían varios periódicos de corte popular que tal vez estaban por ahí y tal vez les interesaba venderlos, ¿no? Y fui y me dijeron que sí, que querían venderlo La Voz. Era un periódico, cuando yo lo compré, me vendieron con 800 de impresión, de tiraje. Con 800 de tiraje. A un boliviano costaba en ese entonces. Lógicamente hice con un contrato de impresión por 2 años, porque yo no conocía nada del asunto, solo tenía la idea del Bliss, del Bild Zeitung de Alemania. Tenía la idea de hacer un periódico como el periódico Bild Zeitung de Alemania. De corte popular, masivo, ¿no? Entonces, tenía esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también vi un reportaje sobre el Bild Zeitung y vi cómo era su movimiento económico. Es impresionante, es el periódico más vendido, más leído de Alemania. Y se me ocurrió esa cuestión y a los 6 meses estaba vendiendo 3,000 periódicos. A los 6 meses. Ya al año vendía 9,000 periódicos. Al año. Después aumentamos el peso, el precio del periódico. Llegué a vender el 2015, que era punto clic, su punto más importante. Yo los producía ella entonces, ¿no? Ya los fabricaba, abarataba costos porque importaba todo. No compraba nada acá entonces. Y aparte manejaba muy bien los números, ¿no? Por eso es que me dio muy bien. ¿Por qué le gusta a la gente La Voz? El primer comentario que siempre me han dicho la gente que vende el periódico, los que son los canillitas, es porque decía la gente que tiene todo. Tiene todo, o sea, es completo, y es sumamente llamativo, ¿no? Porque solemos decir las cosas como son, utilizamos lenguaje popular, y eso le gusta a la gente. Todo por decirlo de alguna manera, toda esta introducción se la hemos contado a la gente para que sepan quién eres, de dónde vienes, cómo arrancaste tus primeros negocios, lógicamente con todo lo que nos has contado. Primero una agencia de viajes, luego muchas agencias de viaje como consecuencia del éxito que tuvo la primera.
luego tu vinculación con los medios de comunicación hasta el día de hoy, que eres el propietario de uno de los periódicos más leídos de Bolivia y sin duda el más vendido de Cochabamba, que es La Voz, que es de corte popular, ¿no? Que supiste encontrar la receta perfecta del éxito para lograr ese nivel de venta y de popularidad. Lógicamente, un empresario que se embarca en tantos negocios y que todos ellos tienen tanto éxito, hace dinero, ¿no? Y tú nunca lo has ocultado. Gracias a esa buena gestión hiciste un buen patrimonio. Y todo esto se lo hemos contado a la gente para que entienda cómo tu vida prácticamente, o sin prácticamente, ¿no?, cambia de la noche a la mañana cuando tu caso llega a oídos del exministro Carlos Romero y por arte de birloque deciden fastidiarte la vida, detectan que eres un empresario exitoso, aparte ya de con dinero, con una persona que ha sabido invertir y que le ha salido bien, y deciden fastidiarte la vida y meterte, mejor dicho, fabricarte un falso operativo policial, y de la noche a la mañana, un día tú antes de llegar a tu casa, te llaman y te dan la noticia de que un grupo de policías corruptos han decidido entrar a tu casa y para tratar de detenerte, ¿no? Ahí descubren que, bueno, que tú tienes una serie de dinero en efectivo y con ese pretexto intentan iniciarte un caso, como vamos a explicar ahora, con documentación falsificada, ¿no? Toda esta película, ¿cómo acaba? Este falso operativo policial que entra en tu casa. Acaba esta gente llevándose, creo recordar, si me equivoco me corriges, la friolera de $300.000 a cambio de cerrar el caso y que quedara en nada. O sea, es decir, un caso que no existía, te lo crean, entran en tu casa y encima te piden $300.000 para evitar que ese caso siguiera adelante. Todo esto parece una película, pero es una película que tuvo lugar hace varios años y bueno, ¿a ti cómo te sentó? O sea, es decir, ¿tú cómo te enteras que entra un falso operativo policial a tu casa? Lo que pasa es que fue un día 29 de diciembre. Estaba yendo a mi trabajo en la tarde, después de comer, estar a mediodía con mi familia. Estaba yendo con mi hija en mi auto a mi trabajo, y la cosa es que me llama mi mujer y me dice que las policías te están buscando, que dice que te van a detener, que eres un narcotraficante. Había escuchado fuerte que abran las puertas y ella se había asustado, y yo sinceramente no le creía y le colgué. Estaba olvidando esta, dije, o sea, de verdad, o sea, pensé que, y me vuelve a llamar, no estoy bromeando, ya se han entrado. Y justo en ese momento cuando me dice se han entrado, empiezo a escuchar ya bulla, ¿no? ¡Pum! Me imagino que han entrado por fuerza, entiendo que han entrado por la ventana, rompiendo las ventanas, golpeando las puertas, todo eso. Y mis hijos estaban asustados, ¿no? Tengo 5 niños. En ese entonces la menorcita tenía 1 año, imagínate. La otra tenía 5, todos niños, ¿entiendes? Que le quedé asustado, y ella había escuchado, como estoy en un medio policíaco de corte, tengo el periódico La Voz, que es de corte policial. Había escuchado que hacen ese tipo de cosas en Bolivia, que es muy normal, que es muy común, miraos. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque ni siquiera en esos años que el gobierno del MAS se había apoderado de la red PAT de manera irregular, con extorsiones también. Y había ese rumor fuerte. Entonces, ya todo el mundo comentaba que estaban haciendo ese tipo de cosas a empresarios. Pero yo decía, ¿por qué yo nunca les he molestado? Nunca he hecho política. O sea, de fijarse en una persona que trabaja, que hace dinero, que produce, que construye, ¿entiendes? Y aparte que no les he hecho nada. Con decirte que, bueno, llamo a mi abogado, a Rolando Ramos, al primero que tengo un abogado de cabecera. Yo nunca he tenido problemas serios. He tenido alguna vez, creo que me choqué con mi auto, si no me equivoco, pero problemas serios, o sea, no tengo siquiera una sentencia
ejecutada acá en Bolivia. O sea, por favor, no, o sea, siempre me he tratado de cuidar porque yo entiendo que eso es lo que aprendí en Alemania, que no es necesario ser criminal para tener dinero, es solo trabajar. No solo... Claro, pero entonces no solo aquí estamos hablando de que aquí en Bolivia hay un concepto equivocado, ¿no? De que tiene dinero es un criminal o lo ha conseguido de manera ilegal, ¿no? Es un error de raíz. Directamente los relacionan con narcotráfico o es un político corrupto. No, también hay gente que trabaja en Bolivia, hay gente que genera empleo, y empieza de abajo, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, hasta esas personas, ejemplos, yo entiendo que han sido extorsionados, ¿entiendes? O sea, pero si no te toca, pues no la crees, ¿no? Pero a mí me estaba tocando así Le comenta a mi abogado que se había entrado a la policía, me dice, ¿no? Y no sé por qué, le he asustado, ¿no? A Rolando Ramos. Y me dice que yo quiero ir a mi casa, ¿no? Yo quiero ir a mi casa porque en mi casa tengo dinero. Tenía miedo que me roben porque hablan de lo peor de la policía. Lógicamente no son todos, pero realmente, hombre, se hablan muy mal, o sea, no son todos, pero quería ir a mi casa y el abogado me dice, no vayas porque te pueden detener, pero ¿por qué me van a detener? Yo no tengo nada. Te pueden detener. Entonces el tipo tarda más o menos 30 minutos a 40 o a una hora a llegar a mi casa, porque yo vivo en una sola, un poco alejada de la ciudad de Cochabamba. El tipo viene y llega a mi casa y yo lo primero que le pregunto es, ¿qué tienen? ¿Qué documento tienen contra mí? ¿Tienen orden de allanamiento? Le pregunto. ¿Tienen orden de detención? Y el doctor Ramos me dice que dice que tienen todo, pero tú has visto, le digo, tú has visto, te han mostrado, no me quieren mostrar nada más. ¿Cómo decir algo ya ilegal para empezar, ¿no? Impresionante, o sea, yo no lo podía ni creer, pero él es mi abogado, él tendría que ver eso, ¿no? Algo completamente ilegal, porque claro, para allanar una casa tienes que tener una orden de allanamiento y para detenerte una orden de aprehensión, ¿no? Y no tenía ninguna de las dos cosas. No es que no las quisieran, pero el fiscal, los fiscales que estaban ahí dentro de mi casa, en mi dormitorio, porque directo estaban buscando mi suite. ¿Entiendes? Mi dormitorio. ¿Dónde está la suite? ¿Dónde es la suite? ¿Dónde es la suite? Entonces, lo más raro es que ni la policía que estaba ahí, ni el fiscal que estaba ahí de nombre Raúl Arce Orellana, que sigue trabajando en la fiscalía. Imagínate, hermano, en qué clase de país estamos. Rolando Ramos no le querían mostrar los documentos que tenía yo, una orden de detención aparentemente y también la orden de allanamiento. Entonces, lógicamente no podía, si no le querían mostrarlo, y yo le decía al abogado por teléfono, quiero ir, y el abogado me decía, te van a detener, no vengas. Resulta que llama a otro abogado que no sabía su pasado, sinceramente no sabía, o sea, después me he enterado que habían sido unos estafadores, pero de primera, que no sabía yo, o sea, lo que pasa es que como está mucho tiempo en el exterior, entonces yo no me he enterado de todas de los actos criminales de este Carlos Walter Romero. Su familia han estado involucrados en unas estafas piramidales brutales en los años 90, si no me acuerdo, es que yo sinceramente era muchacho, era niño, ni los conocía. Se me ocurre llamarle a él, que lo conocía por su hermano, que tampoco sabía a qué se dedicaban, me habían comentado algo, pero es que, bueno, para que pueda controlar la situación, o sea, para que no me roben el dinero especialmente, ¿entiendes? Que se cuente ahí todo eso, que se llama un notario, todas esas cosas. Él viene y resulta que entra a mi casa, eso sería después de eso sería a las 3 de la tarde me llamó mi mujer, y donde fue el segundo boda sería a las 4:30 o 5, no sé. La cosa es que hablo con él y le pregunto, primero que le pregunto es, ¿tú has visto las órdenes de detención y la orden de allanamiento? Le pregunto a Carlos Walter Torrico. Y él me dice, me dice por teléfono que sí lo ha visto, que te van a detener a vos y a tu mujer, y a tus hijos los van a llevar a un hogar. ¿Captas? O sea, hay que de loco, ¿entiendes? Hay que de muy malo porque por lo de mis hijos, ¿entiendes? Porque acá en Bolivia, pues, cuando los padres son detenidos, les llevan, pues, a un hogar a los niños. Y no son hogares, pues, no son centros como en Europa.
no son centros de niños de hogares como en Europa. Entonces, quedé aterrado, ¿no? Imagínate, me iban a detener, si iban a hacer, o sea, ¿con qué? ¿Con qué motivo? ¿Solo era porque tenía dinero? No, eso no es delito. Y le digo al abogado, pero no, ¿por qué nos van a detener? Yo tengo cómo justificar el dinero. Bien, bien. Claro. Tengo documentación, todo, de dónde tengo dinero, todo eso. Igual, pues, me dice, ¿no? O Carlos Walter Torrico me dice igual. Lo que pasa es que hasta que demostremos que tu dinero es legal, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y tú vas a estar detenido con tu mujer y tus hijos van a estar en un hogar y te van a quitar periódico, tu canal, tus casas, todo. También tengo un colegio, ¿no? Entonces, o sea, Dios mío, o sea, que te digan eso, ¿no? Yo acepté, porque el tipo me dijo que los policías y los fiscales querían $300,000 de eso. Y acepté especialmente porque, o sea, mírame, yo en la cárcel, mis hijos en un hogar y con todas mis cosas, pero, o sea, fui extorsionado, ¿no? Esa palabra exacta. Entonces, acepté y este Carlos Torrico me decía todo el tiempo, Carlos Walter Torrico me decía, bota tu celular, que te están escuchando y te pueden detener, pero ¿por qué me van a detener? Que me detengan, no tengo por qué botar mi celular, porque yo soy una persona de bien, o sea, no tienen nada contra, o sea, cuando uno está seguro de lo que es una persona honesta, pues, no, claro. No puede, no boté nunca mi celular. Ya para entonces el otro abogado, Rolando Ramos, apenas llegó el Carlos Walter Torrico, el abogado Carlos Walter, el segundo abogado, se fue. Creo que tuvieron una pequeña conversación ahí, o sea, donde aparentemente que este Rolando Ramos ya sabía sus antecedentes de este abogado, de este Carlos Walter Torrico, que era un abogado que se dedicaba a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Era un abogado sumamente corrupto que trabajaba con fiscales, con policías, se dedicaba a eso. Entonces, ya había gato encerrado y el tipo se fue. Yo le llamé, me estoy yendo, me dijo, yo no me meto en esas cosas, me dijo, y se fue. No, entonces el otro tomó todo el control. Entonces, entiendo que yo autoricé y contaron el dinero y se repartieron, creo, hay un policía, Harold Villanueva, le dicen Harry, dice Harry el sucio, imagínate qué clase de persona entró a mi casa. Era capitán, creo, y había una teniente más, Nosca Mendoza Basualdo, se llamaba una teniente, una policía, dice que le habían quitado hasta los dineros que tenía en su cartera mi mujer, ¿la puedes creer? Madre mía. Sin tomar en cuenta que yo tengo hijos, ¿no? O sea, imagínate que yo fuese lo peor y me tuviesen a mí, ¿cómo le vas a quitar hasta lo de su cartera? O sea, y lo primero que había preguntado la mujer era, ¿dónde están las joyas? Imagínate. ¿Dónde están las joyas? Preguntaba. Yo soy una persona, gracias a Dios y gracias a Alemania, bien pudiente. Y no suelo manejar cosas de oro, no sé, soy una persona sencilla, ¿sabes? Nosotros somos una familia sencilla, tal vez no aparentamos lo que tenemos, porque somos sencillos, somos personas así, ¿me entiendes? Y no tenemos joyas. O sea, en vez de como si fuera policías, fiscales, abogados, como si fueran unos asaltadores, como si estuvieran atacando un banco, poco menos, ¿no? ¿Dónde está el botín? Era lo que decían, ¿no? ¿O qué? Dios me salve, o sea, qué bajeza, Dios mío, o sea, no lo puedo ni creer. Y al final se llevaron los $300,000, ¿verdad? Se llevaron, Saúl Arce, el fiscal Saúl Arce, estaba ahí él ha sido el que ha operado en mi casa. Mientras él operaba en mi casa, había otro que estaba operando en mi oficina, otro fiscal de nombre Miguel Trigo. Simultáneamente estaban operando. Miguel Trigo. Después creo que se fueron a las 6 más o menos, y yo le seguía diciendo a mi mujer, al abogado Carlos Walter Torrico, que si puede ir a mi casa, y la cosa es que el abogado me dice que no. Prácticamente llegué a mi casa a las 8 de la noche, y él estaba con mi esposa y vi que el resto del dinero estaba en
en mi casa, estaba encima de mi mesa. Se habían llevado 300,000 de botín, tenía bastante dinero. Y aparte se llevaron 1,000,000 de bolivianos, 1,000,000 y tantos, unos cuantos dólares, unos cuantos euros, como secuestrado. Pero no se llevaron el resto de dinero porque hicieron el trabajo de extorsión. Se fueron. Una de las cosas que me llamó la atención cuando yo llegué a mi casa y estaba este abogado Carlos Walter Torrico es que me dijo, si no encontraban el dinero, me iban a poner droga en mi casa. Pero, ¿y tú eso lo ves capaz? O sea, si verdaderamente tú no hubieras tenido dinero, ¿lo hubieras visto capaz? ¿Te lo hubieran hecho? Se escucha bastante eso en este país, de que ese tipo de trabajos lo hace. Dios mío, o sea, realmente, no les he hecho nada a nadie, ¿entiendes? Solo me he dedicado a trabajar. Y tal vez enemigos no tengo, que yo conozca. Para mí son mis enemigos. Son competencias. Y esto es un calvario que llevas ya sufriendo durante 5 años. ¿Qué futuro próximo le ves a todo esto? O sea, es decir, esto es un montaje que vosotros, tú como empresario y tu defensa jurídica, está demostrando que todo esto es un montaje, fue un falso operativo policial, donde toda la documentación, o prácticamente toda la documentación que ellos usaron para acusarte es falsa, son documentos montados, como luego posteriormente nos va a contar tu abogado. Pero ¿tú qué esperanza le tienes? Porque claro, si este operativo ha sido armado por un Estado cuyas instituciones están corruptas de arriba abajo, corrupción policial, corrupción judicial, corrupción política, ¿tú tienes esperanza de salir, de que se aclare la verdad? Y no solo que tú quedes indemne de todo esto porque es de justicia, porque no tienes culpa absolutamente de nada y no has cometido ningún delito, sino que los culpables acaben finalmente en la cárcel, los delincuentes que te han armado todo esto. Es decir, ¿tú tienes esperanza en que eso ocurra o qué es lo que piensas que va a ocurrir? A ver, te cuento que esto, después me puse a investigar, lógicamente después del problema presenté mi auditoría, he hecho una auditoría de mis bienes, con contadores autorizados, todo eso, ¿no? Pues ahí está bien detallado cómo es que empieza a crecer mi patrimonio, bien claramente. Usted no tiene, es un caso, o sea, prácticamente yo pienso que la fiscalía está continuando porque como yo los he denunciado a estos señores que han entrado a mi oficina y han armado todo esto por extorsión, por robo, por todo, ¿entiendes? Entonces, ellos prácticamente la fiscalía lo que está haciendo es llevando adelante un proceso que no van a ganar. Ellos saben que no van a ganar nunca, porque no tienen nada contra mí. El único objetivo es proseguir para que el caso de denuncia que he hecho contra los policías, jueces, fiscales y abogados no avance. Claro. Entonces, yo lo veo así la parte de la fiscalía. Lógicamente no todos los fiscales deben ser malos, ¿no? Debe haber también mucha gente buena ahí, como también con los jueces, ¿no? Pero hay un grupo de, prácticamente, yo pienso que algo peor que una mafia penetrado la justicia boliviana. Yo pienso que la mafia es una palabra muy pequeñita, porque parecen organizados para hacer cosas malas, ¿entiendes? Y es una pena, ¿no? Lo que a mí me llama también la atención, otra cosa, es que seguí investigando que un mes antes del operativo, Alejandro, el dirigente cocalero Leonardo Loza estuvo anunciando, justo un mes antes, hay publicaciones de prensa, hay videos, todo, estuvo anunciando que los cocaleros iban a tener un periódico y un canal de televisión en Cochabamba. Justo lo que yo tengo. Y ha pasado casi 5 años y no tiene ni periódico ni canal de televisión. A veces, o sea, podríamos decir que, o tal vez, o es el objetivo, ¿no?, del gobierno,
En ese entonces estaba Carlos Romero como ministro del Interior. Yo personalmente he viajado a La Paz a denunciar. Tengo un documento donde ellos me han atendido, les he explicado todo. Y no han hecho absolutamente nada. Porque han utilizado su nombre de él. El abogado me decía, el abogado Carlos Walter Torrico me decía constantemente el día del operativo en mi casa, por teléfono y también cuando estaba ya en mi casa, me decía que se le va a caer todo a Carlos Romero, se le va a caer todo a Romero. Todo el tiempo me decía eso. Que el jefe de esta operativa ha sido Carlos Walter, el que ha ordenado todo esto, Carlos Romero, lógicamente, conjuntamente con el jefe de la FELCC, de la Policía de Lucha Antidroga, creo, no estoy seguro, no sé qué nombre tiene, de la FELN, Maximiliano Dávila, porque él es el que ordena. ¿Cómo es que puede ordenar una investigación cuando no tienen ningún tipo de documento? Aparentemente hay una llamada telefónica de una persona. Con una llamada han empezado la investigación. No, en este país no es así. Me imagino que también en el resto del mundo. Para hacer una denuncia tú tienes que presentar tu carnet de identidad y el croquis donde vives. Porque nadie puede denunciarte por teléfono y tú hacer lo que ellos te dicen, ¿no? Esa persona denunciante no existe, no hay. ¿Cómo es que el fiscal ha continuado esa investigación cuando su obligación del fiscal es que todo esté en regla? No pueden proseguir una investigación los fiscales cuando no hay una fotocopia de carnet de la denunciante. No saben ni siquiera si esa persona existe o no existe, pues de lógica no existe porque es un caso armado. Después pasa al juez para pedir allanamiento. Y también su papel del juez también es ese, verificar que todo esté legal, que todo esté en orden. Lo primero es que tendría que haberse fijado si la denunciante existe. ¿Quién es la denunciante? Muéstrame, pásamela. No hay fotocopia de carnet, no hay croquis, no hay nada. Y así consiguen una orden de allanamiento. Imagínate en tiempo récord, en una semana. En una semana, desde el momento de la llamada telefónica hasta el momento en que entran a mi casa, es una semana. Impresionante. Pues como he dicho, una auténtica película de terror. Te doy las gracias, Wilson, porque si bien este tema a migajas, por decirlo de alguna manera, lo han tratado algunos medios de comunicación allí en Bolivia, ha sido muy poco y de una manera bastante distorsionada a la realidad. Quizás habrá que preguntarse también por qué, ¿no? Cuando la obligación de los medios de comunicación es denunciar este tipo de tropelías que cometen el poder, sea político, judicial o policial, o como ha sido en este caso, los tres al mismo tiempo, ha habido un silencio absoluto. Yo te agradezco que me hayas atendido, a toda la audiencia de Revelaciones. Sin duda les habrá causado un gran impacto este testimonio. Por mi parte te digo que haré un seguimiento periodístico de todo lo que ocurra, mantendré al tanto a toda la audiencia de este caso, que ha suscitado ya desde ayer, cuando avisamos que íbamos a hablar del tema, una gran expectación. Te doy las gracias por haber dado la cara, porque eso también dice mucho de ti, que no solo no te escondes, sino que sales públicamente a explicar en qué ha consistido todo esto. Y sobre todo, yo le doy un gran valor a todo tu testimonio, primero porque nos has contado en primera persona las barbaridades que te están haciendo a ti y a tu familia pasar por un delito entre comillas, porque no es ningún delito, ¿no? Tener dinero por haber triunfado empresarialmente, ¿no? Y efectivamente, como decías, el término a Carlos Romero, que es la cabeza pensante de todo esto, y a sus operadores, el ex máximo responsable de la Policía Antidroga, Maximiliano Dávila, y abogados, fiscales y jueces corruptos. La palabra no es corrupto, se nos queda corto, ¿no? Quizás mafia, es que también se nos queda corta la palabra mafia, ¿no? Organización criminal también se nos queda corta, ¿no? Esto es un error de raíz, es un problema serio, que sin duda parece una película de terror, pero que no es ninguna película, es una realidad, es un calvario que desde hace 5 años estás viviendo.
A continuación, ahora lo que hemos escuchado ha sido el testimonio personal tuyo. Allí en Cochabamba yo he podido estar in situ con dos de tus abogados. Vamos a escuchar ahora, a continuación, un fragmento para que las personas que nos han escuchado, que quieran entender un poquito más el cauce jurídico de todo este caso, lo entiendan. Y por mi parte, no me queda más que mandarte un abrazo y agradecerte que hayas entrado aquí a Revelaciones. Gracias a ti, Alejandro. Y sí, la verdad es que, a ver, lo último que te puedo decir y que me indigna, ¿no? Es que no se puede hacer este tipo de cosas a gente que trabaja, a gente que hace país. Así no se hace un país. A una persona exitosa, no debo ser el único, estoy completamente seguro. Tal vez soy el único que me ha animado a denunciar. Porque realmente es que es muy grande. Aparte era mi obligación moral de denunciarlos, de advertirles. No se hace un país destruyendo la vida de la gente. Que aparentemente la justicia en Bolivia se dedica a hacer eso. Los trámites, un simple trámite se alarga terriblemente, no por culpa de los litigantes, es por culpa de la gente que maneja la justicia. Imagínate, estoy 5 años, mis bienes anotados, no puedo volver a invertir. Por favor, no, o sea, Dios mío, o sea, es realmente... Bueno, hay gente que le gusta, que es emprendedora, creo que me identifico con ellos, y los emprendedores somos emprendedores, pues ganamos para invertir, nos gusta hacer ese trabajo. Hay gente que tiene ese don, no me estoy halagando, pero no soy el único, hay muchos, pero también debe haber muchos que están perjudicados por la supuesta justicia que hay en Bolivia, ¿no? Que más parece una organización criminal, incrustada en los estados de justicia de Bolivia. Pues lo dicho, Wilson, efectivamente, indignante. Vamos a escuchar a continuación la opinión legal, la realidad legal de todo este asunto, y te invito a que estés pendiente a la próxima llamada que te haremos para que nos cuentes cómo va este caso. Te mando un fuerte abrazo y gracias por habernos atendido. Suerte, gracias. Estamos acá para poner en conocimiento de la comunidad internacional la corrupción existente en Bolivia y cómo hacen escapar a todos los empresarios de Bolivia. Es importante conocer esto porque hay un empresario próspero en Bolivia que se llama Wilson Roberto Saunero. El mismo que en el mes de diciembre del año 2015 le inician un proceso penal. Más o menos el 21 de diciembre le inician este proceso penal por legitimación de ganancias. ¿Qué significa esto? Legitimación de ganancias, lavar dinero del narcotráfico o de corrupción pública. Eso significa legitimar. Bueno, le inician un proceso supuestamente con una llamada telefónica de una señora X, que jamás corroboraron su nombre, jamás corroboraron el número, si es público, si es un teléfono de una casa, de una persona, nada. Y lo peor, hacen aparecer un certificado de antecedentes policiales emitido por la FECN, la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, mediante el Departamento Segundo, el 11 de enero del año 2016, indican de que el sujeto fue detenido en la República Federal de Alemania y que tiene antecedentes por narcotráfico. ¿Qué es lo llamativo de esto? Bolivia certifica antecedentes de otro país. O sea, primera llamada de atención. Es como que Estados Unidos, el FBI, certificara antecedentes de un ruso en Rusia. Que eso no existe, no hay. Para eliminar esto, hemos solicitado 2 certificaciones de la Interpol, que es la única institución que puede certificar los antecedentes. Y nos mandan 2 certificaciones que entre una y otra tienen 6 meses de diferencia. Y los 2 certificados dicen que Saunero Ampuero Wilson Roberto no tiene antecedente alguno y en la base de datos no registra nada referente a ningún proceso por narcotráfico en Alemania ni en Europa. Texto, así lo dice. ¿Qué es lo llamativo de él?
que acá operan una red de fiscales al mando, en ese momento, del fiscal Guerrero, al mando del ministro de gobierno en ese momento, Romero, y al mando de un comandante de la policía que en ese momento cuando iniciaron el proceso, el comandante de la FERCEN, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, era el señor Maximiliano Dávila. ¿Quién es Maximiliano Dávila? Cuando lo inician en la gestión 2015, el proceso, Maximiliano Dávila era el director departamental de Cochabamba de la FERCEN. Cuando le reabren el caso, el director nacional de la FERCEN resulta ser Maximiliano Dávila. La fiscal que inicia el proceso, que le imputa a Wilson Roberto Saunero, es Andrea Reyes. La fiscal que le reabre el proceso después de 4 años es Andrea Reyes. Es decir, se va ahí, como te digo, se van concursando las cosas y se va determinando que esta es una red de corrupción donde están involucradas las mismas personas, solo que por el transcurso del tiempo han sido ascendidos en sus cargos. El día de los hechos, a Wilson le allanan su oficina, su casa, un departamento, el colegio y un almacén donde guarda todo el material de periódico. ¿Qué pasa? Él contrata los servicios de Carlos Torrico, abogado, el cual se constituye su domicilio, y en primera instancia en su domicilio se encontraba el doctor Rolando Ramos, abogado conocido en Cochabamba, que no le querían prestar ni el expediente, no le querían dar la orden de allanamiento y no le querían dar ningún dato sobre el proceso. Pero ¿qué es lo más llamativo de esto? Que llega Carlos Torrico empieza a saludar a todos los policías como amigos, ¿no es cierto? Y hay uno de los policías, un capitán, este capitán que le decían Harold, en ese momento capitán, que empieza a hablar con Torrico y empieza a hablar con el fiscal Raúl Arce. Entre Torrico, Raúl Arce y este Harry agarran y llegan a la iniciativa y llegan a la conclusión de que Wilson debería entregar $300,000 de los $2 millones que había en su casa, que estaban guardados en su en el lugar donde, en el vestidor, donde guarda su ropa y demás. Resulta que Wilson en un principio se negó y él quería ir al lugar, quería ir a la casa a presentarse, pero el abogado le decía a Torrico: no vengas, te van a detener a tu esposa, a ti les van a llevar a un penal que va a ser de tus hijos. Y él en ese momento tenía hijos que oscilaban de 1 año a 9 años de edad. Entonces, en Bolivia es increíble, cuando los padres entran a la cárcel se van a hogares, pero no al mismo hogar, a distintos hogares. ¿Y qué es lo grave de esto? Al llevarles a estos hogares infantiles no son así hogares, son centros de rehabilitación, donde no los rehabilitan, más bien los vuelven delincuentes. Y ese fue el tema, su familia, sus hijos, y él agarra y vía telefónica decide de que sí le entreguen esos 300,000. Esos $300,000 de la mesa donde se encontraba, dinero que vio Rolando Ramos, que sacaron del vestidor, que primero botaron en el piso, en el segundo piso, en la segunda planta, ordena el fiscal Arce, se saque ese dinero a la sala y se lleve al comedor, encima de la mesa. Ya en el comedor, Rolando Ramos estaba mirando el dinero y el fiscal en son de broma le dice: doctor, ayúdanos a contar el dinero, es mucho. El abogado Rolando Ramos se enoja y le dice: yo no puedo hacer su trabajo. Pasa esto y se acerca el otro abogado, que este es el delincuente que ha planificado todo con los policías y fiscales. Agarran y le dice a Rolando Ramos: no te preocupes, ya hemos rayado, ya hemos arreglado esto. Y Rolando Ramos se molesta y le dice: yo no hago ese tipo de situaciones, yo no hago esas cosas, yo no me presto a esas situaciones. Y molesto se va. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Desde el momento, la FELCN y cualquier allanamiento que se realice en Bolivia, en España, en Estados Unidos, desde el inicio, desde el momento que se inicia fuera de la casa que vas a allanar, se labra un acta. En el acta se hace constar nombres, apellidos de las personas que están interviniendo, de las personas que llegan, de los abogados que llegan. Tiene que registrarse todo tiene que estar grabado, todo tiene que estar filmado. No existen grabaciones ni filmaciones. No se hace constar en el acta de allanamiento el nombre de Rolando Ramos. Es como si él no hubiera estado. ¿Qué hacen con todo esto? Agarran estos individuos, el abogado de apellido Torrico, Carlos Torrico,
saca los $300,000, 3 fajos de $100,000 de la mesa y los mete en la mochila de este capitán Harry, que es su apellido real es Villanueva. Este capitán inmediatamente recibe el dinero, ordena que todo el elemento policial, todos los efectivos policiales y tanto el fiscal, se sacan inmediatamente de la casa, no presentan la casa, no toman control de la casa y se van. Y lo dejan así. Le dejan los $1,700,000, secuestran de la casa para decir que sí han hecho su trabajo, $1,094,000 bolivianos, 37,000 euros y $420. Dineros que hasta la fecha nosotros durante estos 5 años de proceso hemos solicitado al fiscal departamental, a los fiscales de turno que han estado en sustancias controladas y legitimación de ganancias, la exhibición, nos indiquen dónde está el dinero, pero a la fecha ninguno se hace de la vista gorda y nos pone un sinfín de peros y se pelotean y no nos dan cuenta y razón de ese dinero que han secuestrado. Lo llamativo de todo este proceso es que hasta el día de hoy, Wilson Saunero está siendo objeto de extorsión por parte de estos fiscales, jueces, policías, y lamentablemente su vida es un calvario, porque no puedo entender que un proceso dure tantos años, estamos hablando de más de 5 años, que está durando este proceso por legitimación de ganancias. Estamos prontos a entrar a un juicio oral, pero el juicio oral también se va suspendiendo. Es más, la fiscal Andrea Reyes, cuando acusa, ella es la que imputa, ella es la que acusa. Imagínate, mira, esa misma fiscal, al momento de la imputación, cuando estaba Maximiliano Dávila, ella imputa. Sale Maximiliano Dávila de la FELCN, de la dirección de Cochabamba, y se va a la FELCN a otro departamento. Andrea Reyes sale de la Fiscalía de Sustancias Controladas, retorna Maximiliano Dávila, pero ya como director nacional de la FELCN, y por obra y gracia del Espíritu Santo, como yo, aparece Andrea Reyes nuevamente como fiscal asignada al caso de Wilson Saunero. Y es esta fiscal que le acusa. Pero mucho más allá va, como te digo, el malestar nuestro, en primera instancia, la bronca, la indignación que existe, porque es en esta etapa que esta señora pide se incauten los bienes. Cuando en el procedimiento penal boliviano se establece que el momento preciso para incautar bienes es al momento de generar la imputación y durante la etapa preparatoria a juicio, pero ya no en la etapa de juicio. Y es así que esta señora pide al tribunal, ya no al juez instructor, al tribunal, cuando acusó, pide la incautación de los bienes. El tribunal, muy probablemente, y más porque lo hicimos público el caso y porque ellos tenían miedo que nosotros los denunciemos, lo único que hemos pedido es que actúen en derecho, bajo el principio de legalidad. Ellos agarran y presionados por nosotros, porque por miedo a que los denunciemos, y ellos también se encontraban presionados por el poder político, el ministro Romero, director nacional de la FELCN. Estos infelices agarran y ordenan lo siguiente, de que pida a la fiscal la incautación. El Tribunal de Sentencia número 6 ordena de que no es procedente, de que ha precluido aquello. Pero ¿qué es lo más llamativo? Hace 2 meses atrás, 1 mes y medio, póngale, o 2 meses, la doctora Farideh Agnes, que es una mujer dura en la fiscalía, que yo creí que era una persona que tenía firmeza, una persona capaz y que no cometería actos de corrupción, saca una resolución, como te digo, descabellada, ordenando que los bienes de Wilson Saunero pasen estrictamente a la administración de DIRCADI, cuando no existía orden judicial para la incautación. Es decir, ella ordena que y un día se entran a la oficina de Wilson Saunero, a su casa, policías, los investigadores, ingresa a DIRCADI, allanando y queriendo inventariar sus bienes, cuando no existía orden judicial, yendo en contra de toda normativa, cometiendo un delito flagrante. Primero, al emitir ese requerimiento, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Segundo, allanamiento, porque ella ordena ese allanamiento, indirectamente ordena ese allanamiento, y este es un allanamiento por funcionario público, que nosotros no vamos a escatimar esfuerzos hasta verlos en la cárcel a toda esta gente que se ha prestado a los actos de corrupción de este gobierno de MAS, del actual gobierno, y en especial de 2 instituciones. Están 3 instituciones en realidad. Primero,
la Fiscalía, hablamos de la Fiscalía General, la Fiscalía Departamental y todos los fiscales, que es una red de corrupción. De la misma manera hablamos de la Policía Boliviana, que es la organización criminal en Bolivia número 1, porque hasta comandante general tiene. Están muy organizados esos infelices. Y de la misma manera contra el Poder Judicial. Es lamentable ver cómo hacen escapar a empresarios prósperos de Bolivia con este tipo de actitudes, extorsionándoles, queriéndoles sacar un porcentaje de sus fortunas.